A Pili Cuesta. Estoy muy emocionada de compartir este espacio hoy con ella. Pili es exalumna del IMPA, y bueno, como saben, pues siempre es un honor y un gusto poder compartir pues lo que hacemos en el IMPA, lo que aprendemos, pero también las experiencias después de haber estudiado en el IMPA. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Cómo se aplican las cosas en la vida cotidiana. Pili es psicóloga por la Universidad de Anáhuac y estuvo trabajando muchos años dentro de un colegio, entonces tiene muchísima experiencia en el trabajo con niños, en el trabajo con papás, en el trabajo dentro de la vida escolar. También estudió una maestría en terapia familiar en el ILEF, entonces pues también tiene integrada esta parte sistémica que nos ayuda a verla, a tener una visión mucho más amplia de todas las cosas que están sucediendo y un poco eso también es lo que les vamos a compartir hoy. Y bueno, su especialidad en el IMPA, ella estudió el diplomado de psicoterapia infantil con arte y juego. Entonces, pues bueno, por eso estamos hoy aquí. Ahorita Pili nos va a compartir un poquito cómo elegimos este tema y por qué llegamos a esto, ¿no? Así, Exacto. Pues mil así gracias, que Ama. Qué padre estar aquí bienvenidísima. contigo Sí. y qué emoción. De verdad, gracias. Pues bueno, empezamos. El tema es el problema invisible de la crianza cuando premiar se vuelve sobornar. ¿Por qué escogimos este tema? Como decía Ana, pues habiendo trabajado en colegios, el consultorio, gente que tenemos alrededor, para quienes trabajamos con niños. Estamos en un equipo de supervisión también con Ana y ha sido un tema que ha salido como bastante recurrente entre diferentes pacientes, entre diferentes casos y tiene mucho que ver con cómo vemos a los niños hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos a los niños hoy en un contexto complejo de gratificación inmediata, sobreestimulación, agendas llenas de clases y de actividades, prisa? Poca tolerancia a la frustración, dificultad para tomar decisiones o en habilidades sociales. Y al final todo esto, aunque puede también verse aislado, acaba teniendo relación con el tema del soborno, porque es la manera en la que se está aprendiendo y en la que ellos están integrando sus habilidades para la vida, ¿no? Entonces, así salió el tema, salió de conversaciones, sobre todo en la supervisión, y de estar observando en diferentes áreas a los niños que traen todo esto, ¿no? Entonces, quiero empezar con el estudio de los malvaviscos, que justo lo comentábamos con Ana. Es un estudio que se hizo en Stanford, más o menos como por los setentas, y no importa tanto el detalle del estudio, importa justo qué se hizo y para qué. Era un estudio que medía la, la gratificación diferida y la parte del autocontrol, la autorregulación. Se trata de un estudio en el que juntan a varios niños y les dan la opción de tener un bombón o un malvavisco inmediatamente o si se esperan 15 minutos, les dan dos malvaviscos. Y en los resultados de este estudio se dan cuenta a largo plazo y a los que estudian después que los niños que pudieron esperar y que prefieren la gratificación diferida y no la inmediata y que saben tener autocontrol y autorregulación, tienen mejor desempeño académico, estado de salud, mejores relaciones y también hay una señal de mayor disciplina y más éxito en el futuro. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que la autorregulación, el autocontrol se puede enseñar y se puede practicar y que es impresionante cómo el esperar un poco trae tantas beneficios y tantas estrategias positivas a largo plazo. Entonces, empezando un poco con este contexto, es el centro del tema que tiene que ver con el soborno y por qué escogimos la palabra soborno y por qué es importante hablar de la gratificación diferida y de la autorregulación, la capacidad de esperar y de controlarme, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema de fondo y es que todos lo hemos hecho. Todos los que estamos aquí, estoy 100% segura que en algún momento hemos caído en esta estrategia, hemos caído en si haces esto te compro lo otro, si entras a la clase sin llorar, saliendo te compro un helado, si te apuras y te subes al coche rápido, nos frenamos en la tiendita y mil ejemplos más. Si acabas la tarea, te doy una estampa del mundial, que es el tema que ahorita aparte está muy, este, muy de Muy moda. padre. Entonces, todo el tiempo estamos
enfrentándonos a si haces te doy y a la recompensa inmediata. Y todos hemos caído ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar y nos gustaría empezar con una directiva de arte, ya que estamos en el espacio del IMPA y con Ana, que es la más experta en este tema. Vamos a empezar con un espacio con lo que tengan a la mano, si tienen el estuche del colegio de sus hijos, una servilleta, un lápiz, lo que sea, y Ana nos explica qué vamos a hacer con este primer ejercicio para empezar a reflexionar del tema. Bueno, entonces acuérdense que una de las cosas importantes es que no importa lo que dibujen, no se trata de clases de arte ni lo que salga, pero sí que reflexionen y que pongan un símbolo o el mismo dibujo de que empiecen a pensar y a lo largo de la plática lo vayan teniendo con qué cosas han sobornado a sus hijos o a sus alumnos o a lo mejor hasta a sus consultantes, no lo sé. Pero pensemos en eso. Hemos utilizado a lo largo de toda nuestra vida para ejercer esta sensación de que queremos que el otro logre lo que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, hagan símbolos, dibújenlos, piénsenlos, porque esto nos va a ayudar muchísimo a empezar a darnos cuenta de todo lo que vamos a venir platicando hoy. ¿Va? Entonces, no lo dejen de hacer, porfa, y conforme se vayan como metiendo más en la plática, acuérdense de nuevas cosas. De todos modos, lo voy a poner aquí en el chat para que los que vayan llegando, gracias por estar aquí, les voy a poner la consigna de lo que tenemos que hacer en un papel, como dice Pili, en una servilleta, en donde sea, ¿va? Que lo puedan ir dibujando. Una paleta, un helado, las estampas del mundial, no sé, lo que se les ocurra, dibújenlo, ¿va? Vamos empezando a reflexionar del tema y a entender que todos hemos estado ahí y vamos a empezar a entrar a qué estrategias estamos usando con nuestros hijos o como dicen, con nuestros alumnos, consultantes, eh, etcétera. Voy a dar nomás 2 segunditos. Ujú, Y mientras lo hacen, vamos a empezar, si quieren, a hablar del tema para que no se nos vaya tanto el tiempo. Pero sí, como dicen, es muy importante que lo vayan haciendo porque esto es lo que nos va a permitir reflexionar del tema y hacerlo propio y hacerlo personal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender primero la diferencia entre dar una recompensa y sobornar. ¿Por qué en el título de todo este webinar escogimos el soborno? Porque el soborno es cuando estamos intentando como una urgencia o como una estrategia inmediata apagar el momento de crisis. Al contrario, la recompensa es cuando se planea y se está buscando generar un hábito, es en colaboración y normalmente es después de. Casi siempre el soborno viene antes de la acción y condiciona la conducta que queremos que haga el niño. Y al contrario, la recompensa es con más calma, más planeación, más significado. Entonces, cuando hablamos de soborno, hay que pensar un poco en estos momentos de eh, necesitamos que el niño entre a la clase y empiece el berrinche y no quiere entrar. Si yo le digo, si te metes a la clase sin llorar y saliendo te compro un helado, probablemente lo que va a hacer es que el niño sí va a querer entrar a la clase. Si yo tengo mi rutina y veo que es la hora de bañarse y ya voy atrasada y ya empezó la crisis y el caos en mi casa y no sé qué bañar y me empiezo a pelear y está el momento de tensión y de conflicto y yo ofrezco una recompensa, un premio antes de la conducta, entonces lo más probable es que el niño se haga caso y se meta a bañar. Y eso es lo que hace el soborno, que es apaga la crisis y apaga el momento de conflicto, de tensión, de angustia y es inmediato. Es una estrategia de emergencia. Entonces, esto es importante porque tampoco se trata aquí de que salgamos todos pensando en que es un espacio más para generarnos dudas en cómo lo estamos haciendo como papás, ni que salgan traumados de que si yo he sobornado lo estoy haciendo pésimo como papá. Todo lo contrario, es algo que hemos hecho todos, por eso empezamos con este ejercicio y entender cuándo lo estamos usando, porque es una estrategia que funciona en el momento. Ese es el problema, que el soborno funciona como magia. Entonces, justo, el problema no es premiar, el problema no es que yo te ofrezca la paleta o que te deje ver la tele después de bañarte.
El problema es cuando esto se vuelve el motor principal por el que el niño actúa. Entonces, todas las acciones del niño están empezando a ser condicionadas por algo externo, por una motivación externa que es inmediata y que hace que yo actúe de la manera en la que mis papás necesitan que actúe. Y ese es el problema, cuando empieza a ser la manera de funcionar y la dinámica de la casa. Si pensamos en un día, o puede ser la tarde de muchos de los que están aquí hoy, tienes que llevar a una actividad, o tú tienes algo de trabajo, o tienes un compromiso personal, y si necesitas que tus hijos hagan las actividades o cooperen con sus obligaciones y sus responsabilidades, y te anticipas a ofrecerles cosas a cambio, muy probablemente va a funcionar más fluida la dinámica y muy probablemente vas a evitar berrinches, vas a evitar discusiones, vas a evitar angustia y vas a evitar el berrinche. Entonces, vamos justo a entender eso. El soborno lo que hace es que quita la posibilidad de aprender en el momento. Los niños, conforme van viviendo su día a día y conforme se van enfrentando a cosas cotidianas, desde hacer la tarea, meterse a bañar, recoger sus juguetes, ir al partido de fútbol, entrar a la terapia, salir, irse a la gimnasia, cederle el lugar al hermano en el coche, ponerse de acuerdo de qué quieren cenar, es una posibilidad de aprendizaje y es una posibilidad de agregar herramientas a su desarrollo. Lo que hace el soborno es que quita toda esta posibilidad porque solo se reduce al premio. En cambio, la negociación lo que hace es que abre todas las posibilidades de aprendizaje del niño. Y normalmente el soborno es antes de y hace que condicione la conducta, y la negociación es ya después o durante en conjunto, no con prisa y no en inmediatez. Justo aquí se puede como aterrizar un poquito más. El niño empieza a entrar en crisis, grita, se enoja, se estresa, se angustia. Entonces, ¿qué hace el adulto? Ofrece algo. Inmediatamente el niño se calma. El aprendizaje que tiene el niño en este momento es, si grito, gano algo. Si me enojo y me peleo, me dan un premio. Si me resisto a entrar a la clase de tenis, salgo con un beneficio extra. Y no da tiempo de que aprendan la naturaleza de la acción que tienen que hacer, o de la responsabilidad, o de mostrar interés. No les da tiempo porque antes de poderlo pensar o de enfrentarse a cualquier tipo de emoción, ya está el estímulo o el premio o la recompensa enfrente, literal. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber resistencia a cualquier actividad. Hay ejemplos desde no quiero comer, hay ejemplos desde no quiero entrar a la clase, no quiero hacer la tarea, no quiero hacer el examen, no quiero subirme al coche, quiero ir adelante, mi hermano también, no quiero recoger los juguetes, millones de opciones. Piensen en el ejemplo que más les pase a ustedes, y ahorita regresando justo a los sobornos que están dibujando en su arte. Entonces, está la situación y empieza a haber resistencia. Empieza el no quiero, empieza la discusión, la incomodidad. Empieza a generar angustia en el ambiente, tensión, ansiedad al papá que tiene que llegar a su junta. ¿Qué pasa? Llega el soborno. Entonces, inmediatamente el niño se calma, funciona la actividad, se soluciona el problema, se baja la tensión, y lo que pasa es que la siguiente vez que tenga el partido de fútbol, normalmente va a haber más resistencia. Y entonces cada vez que vaya al fútbol se vuelve establecido que saliendo del partido nos paramos en el súper a comprar algo. Se vuelve más resistencia porque si yo aprendí que con la resistencia obtuve algo inmediato que puedo ver, que puedo tocar y que puedo disfrutar, mi cerebro aprende que la siguiente vez voy a mostrar más resistencia, y ese soborno se queda instalado y empieza a ser el motor por el que el niño empieza a funcionar en todas sus actividades y empieza a ser la manera de funcionar de la casa y de la dinámica. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no está resolviendo la conducta, no está resolviendo que el niño haga la tarea solo, o que se meta a bañar, o que entre al partido o a la academia. Lo estás entrenando, estás condicionando, estás enseñándole: si haces esto, obtienes esto, visible, tangible, inmediato, y muy probablemente algo feliz, porque es algo que los
que les hace grande el corazón en el momento, es instantáneo. ¿Por qué pasa todo esto? Regresando a lo que les decía al principio de cómo vemos a los niños y cómo está el mundo ahorita, pues empezamos a reflexionar un poco de por qué está pasando esto y por qué los papás estamos acudiendo a estrategias que funcionan como magia. Porque primero tenemos exceso de información y de teorías. Hay teorías que dicen que los premios son fatales, hay teorías que dicen que los premios son a tu favor, hay teorías que hablan de las consecuencias naturales, hay teorías que dicen que no les des el chupón, hay teorías que dicen que el chupón es necesario y así en todos los temas hay un mundo de información que probablemente ni siquiera está tan aterrizada o tan reflexionada a la hora de intentar aplicarla, en la mayoría de las veces. Hay muchísima sensación de culpa por esta misma exceso de información y además tan a la mano. Hay exceso de cansancio, de responsabilidad, hay mucha prisa. También la responsabilidad de ser papás es parte de nuestra agenda y de nuestra responsabilidad en como lo es el trabajo o como es la casa, también es pues la paternidad o la maternidad, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad importante y tenemos que sacar la chamba como se pueda, con las herramientas que tenemos en el momento y normalmente las que tenemos en el momento son las que funcionan más fácil. Y justo lo mismo, estamos en una cultura de gratificación inmediata, tanto los niños como nosotros. Nosotros mismos también tenemos todo a la mano, todo rápido, todo fácil. Y algo importantísimo es que hemos aprendido últimamente en esta época que importan mucho los sentimientos de los niños. Y sí, sí importan mucho los sentimientos de los niños. Pero muchas veces, en lugar de ponerle atención a los sentimientos de los niños, nada más nos da pánico frustrarlos. Entonces estamos pensando en que no sienta feo, cómo hago que sienta algo agradable, que reciba de mí algo lindo, que lo ponga de buenas, que tengamos un minuto de conexión positivo, rápido. Y muchas veces eso es lo que creemos o lo que está funcionando con no he visto a mi hijo en todo el día, nos empezamos a pelear porque no se quiere bañar, le ofrezco que puede ver la tele o que le voy a dar 5 estampas del mundial, de su álbum del mundial. Y entonces mi hijo va a estar feliz y vamos a sentir los dos que estamos súper unidos y que nos queremos muchísimo y que todo está funcionando padrísimo en la casa. Entonces, pues sí, nos está dando pánico que en el ratito que los vemos nos daría muchísima culpa que pues, los estamos empujando o frustrando en sus responsabilidades y sus actividades. Y volvemos al ciclo que les enseñaba antes, que cada vez hay más sobornos y más resistencia porque es lo que el niño ya aprendió, ¿no? Entonces, justo es importantísimo entender que el soborno como estrategia de crianza nace de la urgencia de solucionar algo o de enfrentar algo y no tanto con intención. No sé, pero cada uno vaya pensando si se ha puesto a pensar en para qué ofreces esas opciones o por qué sobornas o por qué condicionas la conducta. La verdad es que antes de ponerle tanta atención al tema, yo tampoco había pensado en cuál era la intención de hacerlo y en si tenía algún efecto o no. Entonces, justo por eso es importante. Vamos a ponerle atención a cuál es el impacto que a lo mejor no nos estamos dando cuenta que tiene. Insisto muchísimo en que no se trata de preocuparnos o traumarnos en estoy sobornando, qué horror, ya estoy haciendo todo mal, o pensando en cuántos sobornos ofrecí hoy, sino ponerle atención a qué impacto tiene. Y cuando yo le empiezo a entender a qué le está generando, qué está aprendiendo el niño con esta estrategia de crianza, muy probablemente va a hacer sentido también en la dinámica de la casa y nos va a poner a reflexionar. Es importantísimo señalar qué pasa con un niño cuando está recibiendo esta información de sus figuras más importantes. Así en resumen, se empieza a desplazar la motivación interna, empieza a afectar la autoestima, se reduce la tolerancia a la frustración, se genera como esta parte de chantajear, de exigir que me das a cambio. Evita el esfuerzo, evita la autorreflexión y hay muy poca autonomía. ¿Cómo es esto de desplazar la motivación interna? En lugar de que yo haga algo porque tiene sentido, porque estoy aprendiendo, porque lo disfruto, porque me interesa, porque naturalmente es parte de mi desarrollo, de mi aprendizaje,
natural de la etapa, estoy haciendo algo solo porque voy a ganar algo más, solo porque me van a dar. Entonces empieza esto que les digo del chantaje. Es, ¿y qué me das? ¿Y si saludo a mis tíos, qué me das? ¿Y si me porto bien, qué me das? Y me porté bien, no me diste nada. Eso empieza a lastimar la relación, empieza a debilitar los límites, las jerarquías entre quién es el adulto y quién es el niño, porque el niño ya empieza a tener mucha autoridad, porque es verdad que siempre que te bañas yo te doy un premio. Em, Afecta la autoestima porque valgo si me lo dan, y si no me gané el premio, entonces no valgo. Y si no veo los premios, que son tangibles y visibles y disfrutables, entonces no tengo manera de medir cuánto valgo. Si yo recibo un chocaloco cada vez que hago algo bien y de repente acaba la semana y tengo 20 chocalocos, mi autoestima está tangible. Pero si no lo recibí o si salgo al mundo y la misma me da los chocalocos, empiezo a sentir que no lo hice bien, que no soy capaz, que no soy reconocido, que no me están viendo, que no me están aplaudiendo. La tolerancia a la frustración, justo como yo estoy acostumbrado a que si me lo das y me lo enseñas, eh, es inmediato, todo lo quiero inmediato y no me puedo esperar a ponernos de acuerdo qué película vamos a ver después de bañarnos. No me puedo esperar a que me pongas atención. Empiezo a aprender que todo es inmediato, inmediato, inmediato y no está viendo este espacio para vivir el aprendizaje de lo que tengo que enfrentar. Entonces, un poco en resumen de esto, todo esto, la motivación interna, la autoestima, la tolerancia, la frustración, son cosas que muy probablemente estamos viendo los que estamos aquí, en los niños que conocemos, que tenemos en nuestras casas y que, como les decía al principio, a lo mejor tiene otras causas, a lo mejor tiene otras maneras de verlo, pero está muy relacionado a la manera en la que nosotros les estamos enseñando. Si nosotros también estamos en este mundo acelerado que necesitamos lo inmediato, estamos usando eso para enseñarle a los niños. Entonces, creo que hasta aquí es lo importante de la información de qué pasa con sobornar y qué pasa con la necesidad de algo que funcione en el momento. Y entonces ahora sí, vamos a empezar un poco a ¿qué hago? O sea, ok, pero ahora ya mi hijo o mi paciente o mi alumno solo funciona con la sticker que le ofrecí o solo está de buen humor cuando sabe que hay premio después. Entonces, normalmente entre los 3 y los 6 años lo que necesitan mucho es acompañamiento, entre los 7 y los 10 un poco más de estructura y la posibilidad de escoger, empezar a tener opciones, y entre los 11 y los 14 una autonomía más guiada. Entonces, un ejemplo sería de más chiquitos, tienes que recoger tus juguetes, tienes que recoger los juguetes. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que yo empiece por los coches y tú por las pelotas? Te acompaño, lo hago contigo. Eso va a ayudar mucho a que el niño empiece a entenderlo sin necesidad de ofrecerle nada más. De 7 a 10 años, más estructura y más elección. Tienes que hacer la tarea. Tienes tarea, la tarea es tuya y tienes tarea. Puedes hacerla en tu escritorio o puedes hacerla en el comedor. Puedes empezar por la de inglés o por la de matemáticas. ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? ¿Quieres empezar primero por estudiar, dar opciones, pero estructura? Es sentado en una mesa, es aquí o aquí. Las opciones son limitadas. Y entre los 11 y los 14 a lo mejor un poco más de libertad, tienes que ir a tu clase de gimnasia. La clase de gimnasia es a las 4. Vas a ir a la clase de gimnasia, te llevo, quieres que te espere, qué necesitas, quieres platicarme por qué no estás queriendo ir a la clase de gimnasia. Quieres que me siente 5 minutos contigo antes para escucharte. O sea, empezar como a aterrizar un poco en qué momentos son en los que más estoy usando el condicionamiento de esta conducta porque lo estoy necesitando más. Entendiendo mucho cómo están los niños hoy, en general, con muchos temas y con mucha información, la realidad es que no necesitan tantos premios, necesitan mucho más estructura emocional, necesitan estructura, necesitan que las cosas hagan sentido y que tengan lógica, necesitan estar contenidos y necesitan límites.
pero no les podemos dar eso si nosotros no lo entendemos y no lo tenemos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no entendemos y no tenemos esto, es muchas veces cuando más empezamos a usar estrategias de emergencia, como el soborno. Entonces, insisto, como decía en en los primeros ejemplos de hoy, no, el problema no es dar un premio, el problema no es la paleta, el problema no es la estampa del álbum, el problema no es ofrecerle que vea la tele, es que estamos queriendo sustituir el proceso. Todo lo que tienen que hacer los niños todo el tiempo tiene un aprendizaje natural y tiene un momento de ser y un espacio para enfrentarse a. Ahí es en donde aprenden a solucionar el problema, ahí es en donde aprenden a entender cómo se sintieron, ahí es en donde aprenden a enfrentarse a la frustración. Hay muchísimos ejercicios o cuentos que hablan de las emociones, que hablan de cómo fomentar las habilidades sociales, cómo enseñarles a entender el enojo y el enojo explota y sirven. Pero la realidad es que el escenario perfecto para practicarlo es el momento en el que sí se enojaron porque no se quieren bañar. Es el proceso que tuvieron para poder verbalizar en tu casa que se enojaron porque su hermano les ganó el lugar de la tele y por eso lo pateó. Es el escenario perfecto el día a día. El proceso, no el resultado, no si se bañaron de buenas, no si entraron a la clase y le echaron ganas y sonrieron. Es el proceso que tuvieron de aprendizaje para lograrlo. Entiendo perfecto y llevo muchísimo tiempo trabajando con niños y conviviendo con niños. Y entiendo perfecto que es como esta sensación de sí, qué fácil la teoría y a la hora de la práctica, sí, ajá. O sea, estás en la crisis y sí, ajá, acuérdate del proceso y ponle atención a poner en práctica todo lo que me estás diciendo. Y es importantísimo saber eso, no esperamos tampoco estrategias perfectas y no esperamos que salgamos de aquí todos sin un soborno nunca más. Esperamos salir de aquí aprendiendo que el soborno no puede ser el motor de crianza y de funcionamiento de las actividades de los niños, porque ahí es cuando se está sustituyendo el proceso de aprender. Ahí es cuando el niño no está teniendo la oportunidad de frustrarse, no está teniendo la oportunidad de equivocarse, no está teniendo la oportunidad de hacerlo como puede. ¿Y qué pasa? Que la realidad es que nosotros somos los que no estamos pudiendo sostener esto, que los adultos somos los que no estamos pudiendo aguantar o acompañar ese proceso la mayoría de las veces. Y vamos a regresar. En el arte que ustedes empezaron haciendo, en donde están dibujando, pintando los sobornos que han dado a hijos, alumnos o sobrinos, da igual, piensen un poco en qué proceso están sustituyendo, ¿no? En qué momentos o por qué razón estoy usando esto y que a lo mejor no lo había reflexionado, a lo mejor no le había puesto atención ni siquiera que era un soborno, ni siquiera que tenía un efecto. Entonces, ahora sí, ¿no? Toda esta información es importantísimo entender que no podemos sustituir la motivación interna por la externa. No podemos siempre esperar que todo venga de afuera. Tenemos que empezar a poner esta semillita en los niños, de acompañar su proceso de aprendizaje y de que empiecen ellos a poder hacer las cosas. Y así es como se va a empezar a poner la motivación interna. No es algo que yo le puedo dar, no le puedo decir, echa ganas, disfrútalo, pero es que es importante que lo hagas porque tú quieres, pero es que es importante que lo hagas porque sí, tienes que ir a la clase porque te va a servir, porque es por tu bien. No se trata que un día le ofrezco el helado y mañana saliendo de aquí, ahora todos les digamos, no, porque a ti te tiene que, es porque te gusta, es porque es padre. Y ya no te ofrezco el helado y el helado se acabó para siempre. Se trata de entender cómo le hago. Hay una teoría que es la de autodeterminación, se las puse aquí abajo, que habla justo de que todos los niños tienen esta capacidad de aprender, de crecer, de desarrollarse y de vivir estos procesos, pero hay tres puntos claves y que si los entendemos, creo que va a ser mucho más fácil empezarlo a aplicar. Y es que tenga, o sea, que la opción que les estamos dando tenga autonomía, tenga competencia y tenga conexión. ¿A qué se refiere la autonomía? Si el niño siente que tiene opciones de escoger y que puede elegir o decidir algo, no lo siente tan obligado y tan impuesto y es
mucho más viable que haya menos resistencia. Insisto, esto es poco a poco. Y más si llevamos sobornando en la actividad por mucho tiempo. Pero si le doy opciones y le digo, si te metes a bañar, puedes escoger la pijama de Stitch o la pijama de Moana, puedes escoger. Te puedes bañar en regadera o te puedes bañar en tina. Te puedes bañar antes o después de cenar. Te puedes bañar con música o sin música. Te puedes bañar con tu hermano o sin tu hermano. Pero te tienes que bañar. Cuando tengo opciones y puedo escoger, es mucho más natural que la resistencia baje. Que haya competencia, quiere decir competencia con uno mismo. Empiezo a sentirme motivado y me empiezo a interesar en algo si yo veo que lo puedo hacer. Si veo que puedo hacerlo y puedo mejorarlo, entonces me interesa. Piensa en algún ejemplo, si empiezan a, no sé, aprender a andar en bici y se caen 10 veces y no logran ni una, probablemente por ese día la andada en bici se acabó, porque ya no me interesa la bici porque no pude. Pero si empiezan a ver que dieron 3 pedaleadas y pudieron, y que a la siguiente pudieron un poquito más, muy probablemente el interés, la motivación de querer seguir aprendiendo a andar en bici va a ser más fácil que permanezca para el día siguiente. Todo lo contrario a si no te caes de la bici o si intentas 10 minutos más de andar en bici, saliendo te compro unos chicles. Y otra cosa importantísima es que haya conexión. Sí necesitan esa motivación externa. Los niños sí necesitan conectar con lo que están haciendo porque aprenden en contexto y aprenden en el entorno social en el que viven. Aprenden contigo, aprenden de ti, aprenden con sus hermanos, con sus amigos, con sus primos. Entonces sí necesitan esta parte relacional de motivación externa. Pero no tiene que ser la motivación externa inmediata y tangible. Tiene que ser la motivación externa de te vi, me sentí conectado, disfrutamos, nos reímos cuando te caíste, eh, te aplaudí y te estoy viendo y te estoy prestando atención, eso los motiva a que lo vuelvan a intentar. Entonces, ¿cómo le hago para que mi hijo se interese en aprender a andar en bici? Puedes escoger, ¿quieres andar en bici en el parque o quieres en el patio? ¿Quieres usar el casco rojo o quieres que tu hermano te preste sus rodilleras? ¿Quieres ir primero antes de hacer la tarea o después de hacer la tarea? ¿Quieres ir solo o quieres ir acompañado? Competencia. Pudiste, puedes hacerlo. Es una bici que te queda, estás en la edad de lograrlo. Te caíste 3 veces, pero a la cuarta pudiste avanzar aunque sea 100 metros o 10 metros. Y conexión, estoy contigo, te estoy acompañando, te estoy viendo, te estoy aplaudiendo. Justo, estrategias mucho más aterrizadas, narramos el esfuerzo. Ya sé que te está costando trabajo meterte a bañar, pero te tienes que bañar. Estoy viendo que te paraste de la tele y te estás metiendo a bañar. No te estoy pidiendo que estés de buena, no te estoy pidiendo que sea rápido, no te estoy metiendo prisa, no te estoy diciendo la manera en la que lo hagas. Te estoy explicando lo que estoy viendo. Y te lo valido, te está costando trabajo. Sé que estás de pésimo humor porque no te quieres bañar, pero te tienes que bañar. Te doy opciones. Acuerdos claros, te doy opciones. Cuando te acabes de bañar, seguimos en lo que estábamos antes. Cuando te acabes de bañar, podemos volverlo a platicar. Em, si te bañas y el ejemplo, puedes coger la pijama. No todas las recompensas tienen que ser materiales. Podemos empezar a cambiar en te pongo la canción que te gusta, te leo un cuento, ceno contigo, vemos una película juntos, que no es lo mismo a si te bañas, ves la tele. Estás acompañando y estás visibilizando. Y lo más importante que es, creo que en lo que quisiera subrayar, es lo que les decía antes, sostener la incomodidad. Tengo que respirar profundo como adulto y aceptar que en los momentos a lo largo del día y de las cosas que estamos aprendiendo y de las actividades o responsabilidades que le tocan a los niños, a fuerza, y todos los que están aquí, que han convivido con niños, saben que va a haber frustración, que va a haber conflicto, que va a haber discusión, que va a haber resistencia a hacerlo, y lo que tienes que hacer es sostenerlo, estar, aceptar que va a haber, no buscar algo que lo evite. Ahora, los premios no son malos, no es tache los premios nunca más. ¿Cuándo es un buen momento para dar un premio? Cuando estamos poniendo un hábito nuevo, cuando estás haciendo un esfuerzo extraordinario, cuando hay un proceso, no un momento, un proceso largo, y se hace planeado, anticipado, acompañado, platicado en conjunto,
el premio sí motiva y sí se necesita la motivación externa, como les decía, pero hay momentos para, no es en todo y todo el tiempo y para y no incomodar. Em, Esto es importante también, el pensar en que los premios valgan. Seguramente también los que están aquí, no sé si todos, pero a lo mejor les ha pasado que desde que le estás dando el premio ya sabes que se va a ir a la basura. Ya sabes que es el juguete que va a acabar en el cajón que nunca más volverá a ver, que a lo mejor tu casa va a estar llena de cosas que ni les interesan, que no ponen atención, que no los hacen, no lo aspiran, no lo valoran, no tiene ningún efecto profundo. Cuando se da un premio, cuando sea un premio por el que están aspirando, que tienen esa capacidad de desear, de gratificación diferida, de ansiarlo, esperarlo, como cuando va a llegar Santa, de eh, esperé, hubo tiempo para hacerlo, como el ejemplo de los bombones. Uno ahorita o dos después. El dos después te da más emoción, te suma más. Y otra estrategia que sirve muchísimo, que es un poco la directiva que les pedimos ahorita, es el arte. Justo aquí en el IMPA, algo que hemos aprendido muchísimo, bueno, digo aquí como si fuera el espacio físico, pero sí, en este espacio, el arte es una herramienta que suma todo esto. Si usamos el arte a nuestro favor, justo lo que estamos aprendiendo es el proceso, no el resultado. Justo lo que le enseña al niño es que tiene el control, que puede escoger los materiales, los colores, las formas, lo que hace, lo que refleja, que está siendo capaz porque está pudiendo hacerlo y que cada día está logrando aprender algo más y que conecta y que te hace, que tiene significado lo que está haciendo. Entonces, una estrategia súper valiosa para empezar a sembrarles la semillita de la motivación interna y de bajarle un poco a esta prisa, inmediatez, eh, baja tolerancia a la frustración es usar el arte. Y hay millones de posibilidades de usar el arte y justo de usar el arte como proceso, no como resultado. Entonces, después de toda esta información, es un poco aterrizar a este primer ejercicio que hicimos de qué sobornos he dado y cuáles son mis sobornos más recurrentes. Pensar en algo que hizo tu hijo sin un premio o que tú mismo hiciste sin una recompensa inmediata y qué cosas sí te motivan. Ese es un buen ejercicio. Entonces, vamos a regresar a ese arte que estábamos haciendo al principio y ahora vamos a pintar esa incomodidad. El soborno, acuérdense que es normalmente antes, en urgencia, queriendo frenar el momento, bajar la crisis, resolver la resistencia de una conducta. ¿Qué me incomoda a mí como adulto y qué es el proceso que yo no estoy pudiendo sostener? Entonces, ya que pensé qué sobornos les doy, probablemente viene de la mano de en qué momento los estoy ofreciendo más. Entonces, ahora sí puedo pensar cuáles son las incomodidades que estoy queriendo evitar y cuáles son los procesos que yo no estoy pudiendo sostener. ¿Cómo lo puedo equilibrar? Entonces, no sé si Ana quieres agregar algo a esta directiva en lo que están No, haciendo. y yo creo que esta es una pregunta espectacular, ¿no? ¿Cómo se ve nuestra incomodidad? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos en ese momento que no podemos sostener y cuando, pues a todos nos ha pasado que nos sentimos desbordados y el soborno se vuelve como la opción más fácil y más sensata, pero así como estamos tratando de voltear a ver a los niños y entender qué es lo que les pasa, no podemos dejarlo de hacer sin voltearnos a ver a nosotros, ¿no? Es importante voltear a ver qué nos pasa a nosotros, cómo nos sentimos, de qué color, de qué forma, con qué símbolo podrían representar su incomodidad. Y entonces aquí, ya viendo los sobornos que pintaron al principio de sus hijos o dibujaron y su incomodidad, a lo mejor podemos hacer ese puente para poder integrar y tratar de entender qué nos pasa a cada uno de nosotros con esto, ¿no? Porque finalmente, como al principio de la presentación les dije, nuestra mirada es una mirada sistémica y no se trata solamente
de atender y ver a los niños, yo los hablo a los adolescentes con el tema del soborno. Nuestro trabajo como adultos es hacernos responsables de nuestro 50%. Y ese 50% es esta incomodidad a la que tenemos que atender. El otro 50, pues es lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Exacto. Y no sé si quieras agregar algo a todo lo que les dije de antes de pasar a preguntas o reflexiones. No, creo que estuvo muy claro, Pili. Gracias por ponerlo como en palabras tan claras y tan sencillas para poder entender un concepto que además suena, es que la palabra soborno es fuertísima, ¿no? Suena muy fuerte y como que todos de repente decimos, ay, no, yo no hago eso. O sea, no, yo no soborno a mis hijos porque eso lo pensamos como en otros contextos, ¿no? Pero no con nuestros Ujú. hijos. Y la realidad es que de lo que se trata, y esta es parte de lo que nosotros queremos hacer con esta plática, es reflexionar. Reflexionar qué nos pasa a nosotros, por qué estamos actuando de esta manera, qué nos lleva a hacer este tipo de cosas, qué les pasa a los chavos hoy, a los niños hoy, cómo podemos ayudarnos a entenderlos y a tratar de que, sobre todo, lo que platicamos mucho, Pili y yo y con las otras terapeutas con las que estamos en este grupo de supervisión, platicábamos mucho de cómo ayudar a los niños hoy y a los adolescentes a tener esa motivación intrínseca, esa motivación desde adentro, porque si no todo se vuelve por afuera, ¿no? Te haz esto y entonces pasa lo otro. Y es como, no, esto lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, porque yo quiero aprender, porque yo quiero saber cómo se hace esto, porque yo quiero desmenuzar este proceso, porque yo quiero sentir cómo se trata, cómo se hace tener una buena amiga, cómo tener un buen amigo. Yo quiero tener esta sensación de llevar a cabo un proceso de aplicar a alguna universidad o algún trabajo, alguna situación, pero eso es un proceso. No voy a aplicar porque me van a pagar tanto. Obviamente el dinero es importante, pero no es lo más importante si no hay una motivación intrínseca. Y una de las cosas que también pensábamos mucho es cómo el soborno es algo, como decía Pili, inmediato y cumple con una función inmediata. Y el trabajo que tenemos que hacer y en el que nos tenemos que dedicar, y aquí hablamos mucho de eso, de hacerlo, de los procesos, es qué queremos sacar de esto a largo plazo. Porque si no tienen estos procesos a largo plazo, ¿cómo van a tener esta tolerancia a la frustración? ¿Cómo van a tener esta capacidad de autocuestionarse? Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde qué lugar. ¿Cómo van a tener esta capacidad de toma de decisiones sin que nosotros estemos presentes? ¿Cómo van a tener esta capacidad de reflexionar y de decir, esto es lo que me conviene o no me conviene? Porque si me dan esto, pues tengo esto, pero ¿me conviene o no me conviene? ¿Puedo pensar en esto? ¿Hacemos seres humanos autocríticos, reflexivos, capaces de cuestionarse las cosas? ¿O seres humanos que hacen lo que todos los seres humanos hacen por ser parte de la bola? Y creo que todos los que estamos aquí porque queremos hacer seres humanos críticos, reflexivos, autónomos, independientes y capaces de tener un juicio crítico ante diferentes situaciones de la vida, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, bueno, pues esta es parte de las reflexiones que queríamos compartir. Y si quieres, Pili, deja de compartir la pantalla. Ujú. Este, Justo importantísimo eso que decías, Ana, que cómo les va a ir en el mundo. O sea, cuando estos niños salgan al mundo o salen al mundo, ¿cómo les va? Y cuando van ujú, creciendo y cuando se vuelven adultos, sí, ¿cómo son esos adultos? Esos adultos que no saben tolerar la frustración, que no saben esperar, que no desarrollaron un buena autoestima, una autorregulación. Entonces, justo algo que quiero como resumir es que no se trata de pensar esto como en qué me estoy equivocando, se trata de pensar esto como estoy en este espacio para reflexionar, como tú dices, Ana, estoy reflexionando para ver qué puedo hacer y a qué estoy llegando con la manera de vivir todos los días en mi casa, qué quiero lograr con mi manera de educar. Justo pensado desde un lugar súper diferente de la sobreinformación que hablábamos al principio.
no es una teoría del libro, no es un tache como papá, no es un te estás equivocando en todo, es un esto lo estoy usando, ¿para qué lo uso? ¿Por qué lo uso? ¿Me está sirviendo? ¿Qué le está enseñando de fondo a mi hijo? ¿Y cómo veo a mis hijos? ¿O a mi hijo? ¿O a mis alumnos? ¿O cómo veo a los niños con los que estoy eh, ayudándolos a crecer y a vivir estos procesos? Tienes el micrófono apagado. No, que 100%, cómo pensar no nada más en el presente, sino en el futuro. Creo que eso es lo más importante hoy. Y cómo les gustaría, no sé si alguien hizo arte, si quiere compartirlo, si tienen reflexiones, si quieren abrir su micrófono o si quieren escribirlas en el chat. ¿Qué les Preguntar. gustaría? Nos encantaría escucharlas y escucharlos. Estoy feliz que haya tanta gente, qué padre. Y qué emoción que estemos todos aquí. Aquí creo que hay una mano levantada, ¿no? No, no sé Ah, si, no, no, no. A si ver, algo. Bueno, yo les comparto bueno, no es arte, mis símbolos. Este, pues sí, sí he caído en todo eso. Mis hijas ya son grandes, ¿no? Y pues sí, uno cae, pero coincido en que también tiene que ver como con la cantidad y la frecuencia con lo que lo haces, ¿no? Pierde también consistencia. Es lo mismo que cuando das regalos y regalos y regalos, pues ya el regalo pierde pues como la emoción, ¿no? Entonces, como dices, Pil, no se trata de como de satanizar el soborno. Sí, sí existe y sí lo usamos, pero la frecuencia es importante. Sí, De acuerdo. si lo usamos, ¿no? Mucho, además de que pierde contundencia, pues pierde interés también, ¿no? Y produce esta insatisfacción. Hoy me diste un chicle, mañana te pido dos. Porque los niños pues son listos, ¿no? Los niños nos dan 20 vueltas, entonces piden más porque pues así son, ¿no? Es como el hoy me diste uno, pues mañana te pido dos y a ver si sí me lo das, ¿no? Entonces yo aquí un poco, pues puse, ay, no sé si se ve bien, pero son como unos simbolitos que he dado, pues, regalos, paletas, helados, ir a tomar un cafecito, unas papitas, irnos a pintar las uñas, jugamos algo, la tele, obviamente, mis hijas crecieron sin el celular, que eso es una maravilla, ¿no? Dinero también, ¿no? Te doy 10 pesos cada vez que entregues la tarea, te va juntando y vas a juntar para lo que súper quieres. Y la realidad es que tampoco somos como constantes en eso, ¿no? Entonces, pues nada, lo quería compartir y creo que en su momento lo que tapaba todo esto, pues era que no hiciera un berrinche, que en una situación familiar no se generara algo incómodo, ¿no? Que pues la prisa por salir en las mañanas, ese tipo de situaciones que vivimos todos los días son las que caemos los papás en el soborno rápido porque te resuelve en ese momento, ¿no? Y entiendo que no es fácil, no es cómodo, pero pues no habrá que abusar de esto, ¿no? Para no generarles a los niños esta necesidad de recompensa y satisfacción inmediata a casi todo lo que hago, ¿no? Y más ahora que tienen el celular y los videojuegos y los videitos y todo eso es así, 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 así. Entonces, a ayudarlos a aprender a esperar y a desear la recompensa, pues creo que es bueno, ¿no? Solamente es reflexionarlo, no es culparnos si lo hacemos o no, ¿no? Ay, buenísimo, Almu. Muchísimas gracias por esta reflexión y por tomarte el tiempo de hacer esos dibujos que Bueno, seguramente, sí, cuando uno, aunque sea para atrás, ¿no? Dices, híjole, pues sí. Pero como dices, todos vamos a seguir cayendo. Esto no quiere decir que no lo hagamos, pero
la cantidad de veces es importante, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Y el fondo, gracias, Salmo. Creo que justo también eso. Hay de sobornos a sobornos. Y la frecuencia y también justo hay unos que tienen más valor y más, son mucho más eh, justo valiosos para los niños. Entonces también cuidar mucho eso, ¿no? Ujú. Ahora, porque aquí, por ejemplo, tú mencionabas al Mu algo muy diferente. No es lo mismo darle 10 pesos por la tarea que llevártela a un cafecito. O sea, porque ahí sí está involucrado el vínculo, ahí sí hay un me voy a sentar contigo a platicar, ¿no? Lo otro es como más inmediato de, ándale, ya te doy esto, pero apúrate con la tarea, por favor, ¿no? O hay como muchas, también con las calificaciones, si te sacas puros dieces, porque yo me acuerdo que en mi época había papás que decían, cuando yo era chava, ¿no? Que les decían a sus hijos, por cada 10 te doy 100 pesos. Y yo decía, ay, ¿qué onda? O sea, en mi casa eso nunca se usó, ¿no? Pero era como parte de, ya, entonces, pues ni se sacan 10. Con esos 100 pesos, y eran 100 pesos de antes, ¿eh? No crean que los de ahorita. O sea, entonces sí, es como esta parte es bien diferente la parte material con la parte vincular, ¿no? Y ahí sí hace una diferencia que es necesaria nombrar. Ujú. Gracias, Almu. Totalmente. ¿Alguien más? Bueno, Luchi dice muchas Si no gracias. hay alguien más, también es importante. Ah, Yunue. Yunue tiene una pregunta. O bueno, la mano levantada. No, nada más, yo mi reflexión es que ahorita con tantos tiempos de prisa y todo, me acuerdo mucho de un ejemplo que da siempre Ana Laura, de que hay que aprender a cocinar otra vez, como back to the basics, en Ujú, la olla de barro, no en la Thermomix, que ujú. no sea todo rápido y que pues todo lleva su tiempo. Ay, sí. Esa es una metáfora preciosa, la verdad. Ujú. Ay, gracias, Yunue. Sí, totalmente. Y justo como ponerle atención a eso, si lo que está moviendo a los niños es lo de afuera, hay que ponerle atención a lo de adentro. Si lo que está funcionando es lo rápido, hay que enfocarnos en lo pausado. Ya, creo que Ok, ya no hay sí, más manos trabajo porque levantadas, ¿verdad? igual está más fácil la Thermomix que la olla de barro y en la educación es lo mismo, ¿no? O sea, o en la crianza. Es más fácil el soborno o en la rapidez que el esperar y decir, vamos a dejar pausado, vamos a ver qué pasa, vamos a estar viendo de qué se trata esto, ¿no? Mm. Ujú. Y vamos a dejar que los procesos salgan naturales. Tampoco insistir mucho en esta parte que no tiene que ser como las teorías o los libros que nos dicen de que te tienes que esperar y decirle a los niños. O sea, hay muchas teorías que a lo mejor no son tan compatibles con el momento y que a veces hace que nos queramos deslindar de toda esta información. Ujú. Sí, sí. ¿Hay alguien había levantado la mano? Pero creo Creo que... que hubo una mano levantada, Ah, pero luego ya no. y, Sí, y Inaid. Nay. Inaid. Hola. Hola. Ah, ya, ¿se me escucha? Sí. Ah, ay, hola, pues, ay, yo sí quisiera como, no sé, saber, así como sería como un primer gran paso para poder como iniciar ese cambio, porque, bueno, yo ya estoy tomando terapia, porque pues sí hay muchas cosas que yo no me daba cuenta que hacía, ¿no? Por cómo fue mi infancia. Este, pero, híjole, ahorita mi hija tiene 6 años y la veo, pues así lo que describían al principio, ¿no? Es una niña que, o sea, académicamente es muy buena, pero le cuesta mucho la parte social. O sea, mi percepción es como que ella espera que todo el mundo la vea, que todo el mundo la aplauda, que todo el mundo así, y no sé, o sea, son muchas
cosas. Yo soy mamá soltera, bueno, me separé, pero el papá sí está, presente, digamos. Tenemos formas de pensar completamente opuestas. Él sí es mucho de, haz esto y te doy el celular, haz aquello y te dejo ver la tele, y esto y te compro el helado. Yo no, pero él sí. Entonces ella está como muy, pues sí, ya acostumbrada a ese tipo de situaciones con él, conmigo, ¿no? Pero cuando he estado con él y conmigo, porque convivimos los tres, se pone muy rebelde. O sea, a mí se me pone muy así. Cuando estamos solas es como todo mucho más fácil, fluye mejor, pero estando con él, pues no tanto. Aparte ella tiene una condición de salud que implica estar constantemente en doctores, tratamientos, medicamentos, estudios, bla, bla. Entonces como que eso suma porque vive con dolor crónico, ¿no? Fatiga y así. Entonces eso suma como a su malestar. Y quizá eso yo siento que a mí me hizo como quizá caer en la permisividad, aunque al principio muy chiquita yo fui como muy exigente, muy no sé, como pues sí, muy intolerante o así. Este, entonces, bueno, como les digo, ya estoy en terapia, pero no sé ahorita si, ahorita que ya va para sus casi 7 años, como les digo, tiene problemas en la escuela con las compañeritas que no la quieren, que la aíslan, pero, o sea, ya no es una persona, son varios niños en su cuerpo. Entonces, y yo la veo sufrir porque ella me dice, es que no me quieren, mamá, es que me aíslan. Ay, perdón que hable así, es que estoy escondida porque no, porque estoy aquí con ella y no quiero que me oiga. Entonces yo estoy, pues yo estoy sufriendo porque pues siento que ella sufre, porque llega y me cuenta y llora y ya no quiere ir a la escuela y pues no sé qué hacer para ayudarla. O sea, yo ya, como les digo, ya estoy en terapia, pero no sé, así como que algo que sea como ya muy en la práctica, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Algo No, que pudiera empezar a hacer como para darle esa seguridad o no sé, no sé. Lo que sí me dijeron en la escuela es que ellos creen que es muy voluntariosa, o sea, ella quiere como que siempre hacer su voluntad, aunque no lo hace porque pues, sabe que la autoridad son las maestras, pero sí trata de mandar a los compañeritos y trata de decirles qué hacer. mira, Entonces, yo ya no primero sé que cómo nada, manejarlo para... gracias por compartir todo esto, gracias por estar hoy aquí en la plática. Esto nos habla de tu interés en obviamente ayudar a tu hija y en tener mejores estrategias para acompañarla. Acabo de poner aquí en el chat el teléfono del IMPA para que si quieres nos contactes directamente y entonces podamos ayudarte más específicamente y acompañarte más teniendo un poco más de contexto y de historia, ¿no? Sí, Este, mándanos un WhatsApp y con muchísimo gusto te acompañamos. ¿Sí? ok, ok. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por tu apertura y una estrategia nada más que a lo mejor te sirve a ti y a todos puede ser justo empezar a usar el arte. Empieza a sentarla, a tener momentos de calma, de pausa, de expresión y como dice Ana, ahí está el teléfono para aterrizarlo a un caso más específico como el tuyo. Con mucho gusto. Ok, ok, muchas gracias. Gracias. No, pues muchas Ok. gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por sus comentarios, gracias por su tiempo, ¿no? Y su interés en este tema. Esperemos haber dejado una pequeña semillita en cada uno, en cada una, para que se puedan, pues, como, ay, pero, espérenme, que algo pasó aquí. La Pero es función que de estás compartir. compartiendo tu, ajá, tu pantalla. Ya, ya. Este, y gracias por eso. Sí, la plática la estamos grabando y la vamos a subir al YouTube del IMPA. En cuanto esté, pues en las redes sociales están ahí, les vamos a poner también el link para que la puedan ver. Y bueno, como les decíamos, de verdad es una pequeña semillita para empezar, ¿no? Por lo menos a darnos cuenta de cosas que a lo mejor antes ni cuenta nos dábamos, ¿no? No sé, Connie, ¿tú ibas a querer decir algo o no? No, nada más felicitarla, me encantó, muchas gracias.
Sí me dieron varios guayabazos, gracias. Muchas gracias, Tony. Qué bueno que te sirvió. Gracias a ti por estar aquí reflexionando Sí. con nosotros. A todos este tema a todos nos da guayabazos, nadie se salva, nadie. Así es, así es. No, no te apures, pero no pasa nada. Y bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? O sea, nos vamos así, con el corazón lleno y muy agradecidas de que hayan estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias a ti, Ana. No, Como dices, me voy con el gracias. corazón lleno. Ay, sí, gracias. Y bueno, ya los que llegaron más tarde, la plática va a estar en YouTube, yo creo que pasado mañana, porque sí lleva tiempito la organización de todos. ¿Va? Pili, felicidades, muchas gracias. Gracias por traer este Súper. tema tan importante aquí, la verdad. Ay, muchas gracias a ti, Ana. Gracias de verdad. No, Espero no, que haya sido útil y que sigamos aprendiendo. seguro que sí. Con algo nos quedamos. Pues buenas noches, descansen y que tengan una linda noche. ¿Bien? Gracias a todos y a todas. Gracias. Un Gracias, abrazo a todos. igualmente. Bye. Bye.